Hola artista, soy Juan Mieres. Voy a pintar un paisaje asturiano. Eh, He dibujado unas casitas con un hórreo y le he puesto un caminín aquí delante. Lo voy a improvisar, no voy a utilizar ninguna fotografía. Las casitas las he reservado con líquido de enmascarar. Y mi paleta magenta, naranja, amarillo, ocre amarillo, verde oliva, verde vejiga, siena tostada, sombra tostada, azul ultramar, azul cobalto, azul lavanda, azul celeste y vermellón oscuro o escarlata. Y voy a utilizar paletillas y pinceles de nylon. Voy a hacer unas manchas y luego voy a echar agua para pintar unos árboles delante y otros detrás. Voy a coger azul cobalto, lo voy a echar aquí gordo, voy a marcar un poco la línea, azul lavanda, un poco de sombra tostado, gordo lo estoy echando, siena, azul celeste, rojo, azul cobalto, más azul y un poco de rojo. Ahora voy a echar agua. Lo único que define un poco es la línea del suelo, ¿eh? Le voy a dar la vuelta y voy a echar agua. Y que sea lo que Dios quiera. Voy a coger un poco de color de celeste disuelto para que no me quede blanco del todo. Y rápidamente voy a echar agua pasando por encima. Doy la vuelta. Y ya está. Estos más grandes. Estos pequeños. Aquí voy a dar un poco más de azul con un poco de sombra o un poco de verde, una gota. Más verde, verde oliva. Así. Ahí voy a dar detrás de las casas para que destaque. Puedo azul celeste. Me voy a volver. Así se queda.
Ahora voy a hacer los prados de lejos. Verde oliva, un poco de azul lavanda. Agua, más agua. Voy a dar alguna textura en el prado. Azul, cobalto y un poco de sombra tostado. Más azul, sombra. Voy a poner la luz desde la izquierda. Un poco de amarillo. Más amarillo. Agua, azul celeste, azul lavanda, un poco de amarillo. Hacer un verde discreto para la lejanía. Un poco de ocre. Ahora azul cobalto, amarillo, mucho amarillo. Verde oliva. Verde vejiga. Amarillo. Un poco de naranja. Más naranja. Sombra tostado. Azul cobalto. Voy a dar un poco de sombra por la derecha. Azul cobalto, sombra. Voy a coger la espátula, voy a sacar un poco de textura aquí. Así. Un poquitín aquí. Ahora lo voy a secar. Y luego haré el camino. Bueno, quitamos la goma.
Si os queda algún resto, lo quitáis o con la uña o con una cuchilla. Bueno, voy a darle un poquitín más de verde aquí, verde vejiga, disuelto, con un poco de amarillo, una gotita de naranja. Aquí. Hasta ahí. Un poco de sombra tostado. Bueno, ahora voy a hacer un gris y voy a dar primero la sombra y luego le daré el color. Azul lavanda, un poco de azul cobalto y una gotita de sombra tostada. Un gris que se parezca al cielo. Según os haya quedado el cielo, así tenéis que hacer la sombra. Dijimos que la luz viene de la izquierda. Entonces la sombra por la derecha del hórreo, un poco más oscura. La derecha, pegollos del hórreo, debajo del alero, esta cara de la derecha también. Debajo del alero, en el camino, un poco de sombra, luego le daré un poco de color. Agua y en el tejado, los tejados que dan para la derecha, un poco de oscuridad también. Y en el suelo, la sombra que hacen las casas hacia la derecha y el hórreo. Eso. Agua. Ahora le voy a dar un poco de color al suelo, muy clarito, sombra tostada, muchísima agua.
ocre amarillo, agua. Una sombra un poco más oscura en el hórreo, por debajo del tejado, un poco de rojo. Azul cobalto, rojo. Debajo del hórreo, una ventanilla. Voy a hacer los tejados con vermellón, un poco de siena tostada, una gotina de ocre amarillo, agua, más rojo. Lo doy muy claro, luego le daré alguna mancha más de color rojo, que no quede liso. Bueno, voy a dar un poco de color al hórreo y a las casitas. Ocre amarillo, siena tostada, mucha agua. Voy a dar un poco de tono a esto. Y a la casa de atrás y a los pegollos del hórreo. Y el hórreo más oscuro, sombra tostada. Una gotina de azul, la sombra, un poco más de color, siena. Un poco de azul. Voy a hacer un par de postes aquí grandes y aquí unos pequeñines, para dar sensación de profundidad. Con un pincel de estos chinos, azul cobalto y sombra tostado. Sale casi negro. Voy a hacer un palo aquí gordote, aquí delante.
y otro medio tumbado, así. La sombra. Y luego con más azul y menos marrón voy a hacer aquí otros mucho más pequeños. Pasar la espátula. Voy a hacer un par de ventaninas en la casa. Bueno, listo.